¿quién es su santidad por excelencia? Ok. Entonces, ¿a quién le debes decir su santidad? Ok. Pongo este punto porque, con el respeto que merecen las creencias de la religión católica, la Biblia nos advierte que solo uno es santo, y nuestro Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo? Con relación al término el vicario de Cristo, que se atribuye también al pontífice de Roma como el representante de Cristo, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, creo que es el verso 20 si mal no estoy, nos dice la palabra, sí, 2 Corintios 5:20, que el representante de Cristo es cada creyente que tiene el testimonio de Jesús. ¿Lo sabíamos, hermanos? Y dice la palabra que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, en medio del duelo que están pasando los creyentes católicos, creo que es bueno aterrizar algunos conceptos dentro de nuestra fe cristiana. Santo solo es Dios. Dice la Escritura que todos los hombres mortales estamos bajo la sentencia de la condenación por el pecado, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos queridos? Bien, amén. Es posible que esta hojita tenga algunos errores de escritura. La revisé, le di tantas vueltas, como expresó la pastora, estuve también pensando mucho qué decir, porque no quiero pasar por legalista ni religioso, ni quiero pasar por irrespetuoso tampoco con las prácticas culturales de algunos, pero oré al Señor y pedí dirección para que fuera lo más claro, diáfano y bíblico posible, enfrentando las vanas filosofías. Creo que hoy voy a leer con ustedes. Vamos a leer todos, ¿les parece? Todos tienen el material, entonces vamos a leer. Colosenses 2:8, lean conmigo. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a ¿qué, hermanos? Los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En Colosenses 2:8, sígame usted en la lectura. En Colosenses 2:8, el apóstol Pablo advierte a los creyentes sobre el peligro de ser engañados por falsas filosofías contrarias ¿a qué, hermanos? A la fe en Cristo. Estas filosofías se reflejan en ideologías o sistemas de pensamiento humano que pretenden, ojalá subraye esto, desconocer la autoridad de la Biblia y sus preceptos morales. A través de sutilezas, ahí entre paréntesis aparece que es una sutileza. ¿Qué es una sutileza? Argumentos falsos, promueven el engaño tratando, y ahí fue un error que me quedó de redacción, tratando de apartar a los creyentes de la fe en Cristo. Sigamos. Pablo también menciona que estas ideas están basadas en ¿qué, hermanos? Tradiciones humanas a las que él llama rudimentos del mundo, refiriéndose a que están influenciadas por valores y prácticas propias de la cultura circundante, en oposición a las enseñanzas de Cristo. Con su advertencia, Pablo busca proteger a los creyentes de falsas enseñanzas con apariencia de ¿qué, hermanos? De verdad, que podrían alejarlos de la plenitud y suficiencia que solo los creyentes debemos encontrar ¿en quién?
en Cristo. Bien, entonces aquí me engancho con la enseñanza de nuestra pastora. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Y las filosofías huecas que se traducen en ideologías o en sistemas de pensamiento son parte del mundo. Y queridos hermanos, el mundo, para los que piensan que el mundo es el planeta Tierra, el mundo en la Biblia es el sistema de cultura. Bien nos lo explicó la pastora hace un momento. Es la cultura que nos rodea. Y cuando se habla de mundanalidad, se habla de estar expuestos viviendo los esquemas de cultura. Bien, ahora veamos el siguiente. ¿Cómo identificar una filosofía o ideología contraria a la Biblia? Identificar una filosofía hueca y anticristiana, ideología, requiere de discernimiento espiritual basado en los principios bíblicos. Aquí hay algunos aspectos clave para reconocerla. Primero, ¿cuál es el primero, hermanos? Ok. Si una filosofía o ideología niega o contradice verdades fundamentales de la Escritura, ¿como cuáles? Díganmelas ahí. La autoridad de la Biblia, la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, la existencia de Dios o la creación según Génesis, tal filosofía o ideología es ¿qué, hermanos? Anticristiana. Segundo, exaltación del ser humano sobre Dios. Las filosofías o ideologías vanas promueven el humanismo extremo, donde el ser humano es el centro absoluto y se minimiza la necesidad de Dios. Suelen ser una forma de ateísmo, que es negar la existencia de Dios, o de agnosticismo. Agnosticismo es, bueno, si existe Dios no me consta, no estoy en contra de eso, pero no me importa tampoco. Eso es el agnosticismo. Promueven la dependencia y la confianza ¿en quién, hermanos? En el hombre, en el Estado, en la política y los caudillismos. ¿Los han visto los caudillismos? ¿Han visto los sistemas de gobierno donde idolatran a los hombres? Ok. Tercero, negación de la moral absoluta. Algunas ideologías defienden el relativismo moral, donde no hay hermanos, verdades universales, no existe la noción de ¿qué? De pecado, y el concepto del bien y del mal depende de lo que cada quien considere bueno o malo, contrariando los principios y mandamientos bíblicos. Cuarto, promoción de prácticas contrarias a la fe. Otras ideologías fomentan el materialismo, el amor al dinero, el sexo sin límites morales, adicciones, el hedonismo sin límites y un exaltado libertinaje en aras del libre desarrollo de la personalidad. ¿Estamos viendo esto, hermanos? ¿Lo estamos viendo en nuestra cultura? Ok. Quinta, vacío espiritual. Aunque algunas creencias como el yoga pueden parecer profundas y espirituales, carecen de la verdadera paz de Dios y no conducen a una relación con Él. Son huecas y no generan esperanza permanente ni un sentido de redención. Porque la única doctrina en este planeta que trae redención es la doctrina de un Cristo Salvador, un Cristo Redentor que perdona, que libera, que sana, que salva y restaura. ¿Lo creen así, hermanos? Amén, gloria al Señor. Sexto, dependencia de tradiciones humanas. El apóstol Pablo advierte en Colosenses 2:8 que estas filosofías están basadas en tradiciones humanas y en principios del mundo, de la cultura, que no están fundamentadas ni alineadas en Cristo. Ahora miremos algunos ejemplos de filosofías vanas o de ideologías huecas. Al igual que el apóstol Pablo en su época, en la actualidad el cristianismo bíblico enfrenta y se opone a la influencia de diversas ideologías que pueden desviar a los creyentes de su fundamento en Cristo. Algunas de las más comunes incluyen relativismo moral,
La idea de que no existen verdades absolutas y que cada persona puede definir su propia moralidad. Esto contradice los principios bíblicos que establecen verdades eternas y universales de Dios para todos los seres humanos. Los 10 mandamientos no son solo para los judíos, es para toda la raza humana. Los 10 mandamientos son ordenanzas de Dios para que los seres humanos aprendamos a vivir en integridad y en rectitud. Segundo, materialismo. Lean conmigo: la creencia de que el éxito y la felicidad depende exclusivamente ¿de qué? Acumulación de bienes materiales, dejando de lado los valores espirituales y la confianza en ¿qué, hermanos? En la dependencia de Dios. Tercero, humanismo secular. Un enfoque que exalta al ser humano como el centro de todo, afirmando que el ser humano es bueno y no necesita salvación divina. ¿Usted qué piensa? Ya la pastora nos explicaba que desde pequeños, desde recién nacidos, los seres humanos cargamos la naturaleza pecadora, cargamos una naturaleza tendiente a rebelarnos contra Dios, y a esa naturaleza pecadora la Biblia le llama carne. ¿Estamos de acuerdo, hermanos queridos? Bien, entonces, minimizando la necesidad de Dios y la dependencia en su guía. Cuarta, sincretismo religioso. La mezcla de creencias y prácticas de diferentes religiones que pueden diluir la pureza de la fe cristiana. Algunos hermanos dicen: no, es que yo escucho a tal gurú espiritual que no es cristiano, pero dice unas cosas muy lindas. El sincretismo es la mezcla de diversas creencias tratando de asimilarlas y acoplarlas. Hermanos, el evangelio jamás se acoplará con ninguna idea religiosa de este planeta de las culturas. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque el evangelio es de lo alto. El evangelio viene de lo alto, viene del reino, viene del cielo, mientras que las creencias y prácticas culturales son terrenales. Entonces nunca intentemos mezclar prácticas orientales con el cristianismo, que del hinduismo dicen cosas muy lindas y que la meditación trascendental y que esto y lo otro. No, hermano, nosotros no necesitamos mezclar las cosas. Dios nos ha dado una palabra y su palabra es suficiente para que tengamos vida y tengamos esperanza en esta vida. ¿Lo creemos, hermanos? Hay un dicho: todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo han oído? Bueno, y es cierto. Todos los caminos, Avianca, Iberia, las rutas de barco conducen a Roma. Pero a la patria celestial y al reino de Cristo solamente hay un camino. Si usted quiere ir a Roma, coja flota, bus, coja avión, lo que quiera. Pero para ir al cielo y encontrarse con el Padre eterno, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos queridos. Amén. Sexto, ciencia como única verdad. Aunque la ciencia es valiosa, algunas corrientes promueven la idea de que solo lo que puede ser probado científicamente es verdadero, ignorando la dimensión espiritual, la existencia y el poder de Dios. Wow. Séptimo, marxismo. La idea de que todos los problemas de la humanidad tienen su origen en la mala repartición de la riqueza y el dinero, donde los pobres son buenos y víctimas y los ricos son malos y victimarios, cuando en realidad el origen de los males de la humanidad es la rebelión del hombre contra Dios y su palabra. Y a eso se le llama, ¿cómo, hermanos? Pecado. El problema no es si alguien tiene más dinero que otro, el problema es el corazón torcido y perverso. Porque, hermanos, pueden haber hombres o mujeres con mucha riqueza y caminando en justicia y en integridad delante de Dios, como pueden haber hombres pobres y muy dañados en la pobreza y con un corazón perverso y peor de dañado de lo que su pobreza les lleva. El problema no es el dinero,
pero para Carlos Marx el problema era ese, la mala distribución de la riqueza. Necesitamos aprender, hermanos, que los males del ser humano no se solucionan con dinero. Los males no se solucionan entregando subsidios. Los males del ser humano se solucionan transformando el corazón, exponiendo el corazón del hombre a un cambio delante de Cristo. Cristo es el que cambia los corazones. Y quieres ver tu vida bendecida, tu vida prosperada, tu vida en riqueza. La única forma es sométete a Dios y su voluntad, confía en el Señor y Él te guiará, Él te llevará, Él te prosperará, Él te bendecirá, Él te exaltará y tendrás lo suficiente. Ese es el Dios que nos bendice, mis queridos hermanos. Octava, marxismo cultural. Los conceptos marxistas de lucha de clases, víctimas y victimarios, justicia social, confrontación de poderes hegemónicos, entre muchos otros, han sido transferidos a la cultura a través de movimientos tales como el progresismo, el movimiento woke, feminismo, movimiento LGBTI, teorías de raza, especismo, ambientalismo exacerbado y otros tantos. Y hermanos queridos, en estos últimos, una buena cantidad de creyentes se están viendo atrapados. Y en estos últimos, varios creyentes tratando de responder honestamente a su fe, escuchan estos cantos de sirena y terminan atrapados ahí. Queridos hermanos, hay que aprender a diferenciar. Si el origen es sano, si el origen es correcto, es honesto, es bíblico, téngalo por seguro, hermano querido, que sus frutos son buenos y son dignos de considerar. Pero todo este movimiento marxista tuvo origen en una persona que era satánica, en una persona que invocaba al demonio y en una persona que estableció un sistema de odio que se derivó luego en lo que conocemos como comunismo y socialismo, y que en la actualidad pues está marcado dentro de lo que nosotros vemos en esta batalla cultural que hay en la actualidad sobre progresismo, la cultura woke, que eso es muy fuerte en Europa y Estados Unidos, los movimientos feministas que están generando no tanto una redignificación de la mujer, sino un odio de la mujer contra todo lo que se ha establecido, como si a través del odio se pudiera salvar el mundo o se pudiera restituir el respeto hacia la mujer. Las teorías de raza, en donde la raza blanca es la causante de todos los males del mundo, y la raza amarilla, la raza negra, los mestizos, somos las víctimas de todo lo que los blancos hicieron. Y eso está ahí en la batalla cultural de nuestros tiempos. Todo especismo, yo ya he hablado en alguna ocasión sobre especismo, y es como a los animales se les está dando un valor igual o superior a los seres humanos en términos de derechos y en términos de prerrogativas y beneficios. Ahora es delito castigar a un animal o maltratarlo, pero no es delito abortar. Para que nos demos cuenta más o menos cómo se está moviendo este tema del especismo y el ambientalismo exacerbado, donde a los hombres se nos está diciendo todos los días: salvemos el planeta. Hermano, este planeta tiene un Salvador y su nombre es Jesús. Ahora, si ustedes quieren ver cómo va a terminar el planeta, miren en Apocalipsis lo que va a pasar durante la gran tribulación. No quiero con esto traer desesperanza ni un mensaje de descuidar nuestra responsabilidad ambiental, pero realmente los seres humanos tenemos límites en cuanto a ello. No sé si me hago entender, iglesia. Tenemos límites y nuestra postura no es redentora ni salvífica con relación al planeta. Nuestra postura es una postura de cuidado, de atención y de protección, porque el que redime y el que salva tiene nombre, y su nombre es, hermanos, Jesús de Nazaret. Entonces, en ese sentido, hermanos, estas ideologías, continuemos con la lectura, estas ideologías y sutilezas pueden parecer atractivas, pero es importante que los creyentes evalúen sus contenidos y a la luz de las Escrituras identifiquen sus contradicciones y fallos, y así puedan mantenerse firmes en la verdad de Cristo. Siguiente título: ¿cómo evitar caer en la trampa de las filosofías huecas y anticristianas? Primero, ¿qué dice la primera, hermano? Evalúa y filtra las ideas con base en
La Biblia. Si tú eres cristiano, tu referente es la Biblia. No, que es que Buda dice tal cosa. No, olvídate de Buda. No, que es que Hegel, el gran filósofo alemán, dijo tal cosa. No, olvídate. Tu referente filtro es la Escritura. Y a partir del filtro de la palabra tú puedes recomponer tu sistema de pensamiento y ver qué tanto es bueno o qué tanto es malo. Dice, antes de aceptar cualquier enseñanza, moda o ideología, compara sus principios con los que enseña la palabra de Dios. ¿Se alinea con la verdad bíblica o la contradice? Segundo, lea conmigo, fortalece tu conocimiento bíblico. Dedica tiempo a qué, hermano? A estudiar y meditar en la Biblia regularmente. Esto te ayudará a identificar rápidamente cualquier idea que no sea compatible con la fe cristiana. Tercero, ora, ¿por qué, hermano? Sabiduría divina. Pide a Dios discernimiento para reconocer la verdad de la mentira. Santiago 1:5 dice que Dios da sabiduría generosamente a quienes la pidan. Cuarto, cuestiona los mensajes del entorno. Analiza críticamente los mensajes que recibes de los medios, de las redes sociales, de instituciones o incluso de personas cercanas. Pregúntate, ¿qué valores promueve esto? ¿Qué visión del mundo está detrás de esto? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Quinto, lean conmigo, ¿busca qué? En creyentes maduros. Habla con tus líderes cristianos espirituales de confianza cuando tengas dudas sobre una ideología o una enseñanza específica. Estoy seguro que ellos pueden ofrecerte una perspectiva bíblica y una guía basada en la Escritura. Sexto, dígalo en voz alta, ¿mantener qué? Cuando tu vida está centrada en Cristo, será más fácil discernir y resistir las ideas que buscan alejarte de Él. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Además del ejercicio intelectual que debemos desarrollar para aprender sobre este tema, lea conmigo en voz alta. También debemos entender que estas filosofías o ideologías contrarias a la Biblia tienen un origen ¿qué? Espiritual, demoníaco. Esto no fue solo que la cabeza de un hombre empezó a producir cosas. Detrás de esto están potestades de demonio, dando ideas, dando criterios, dando orientaciones para que las personas desarrollen este tipo de pensamientos. Por razón por la cual debemos echar mano a las armas espirituales y la ayuda divina. Primero, usa las armas espirituales. Lean en voz alta la primera, 1, 2 y 3. Ok. Segundo, leamos todos. Lee y medita en la palabra de Dios, la Biblia, para fortalecer tu fe y renovar tu mente con la verdad. Tercero, practica la adoración y alabanza como una forma de centrar tus pensamientos en Cristo. Cuarto, practica regularmente el ayuno y la comunión con el Espíritu Santo. Amén, lo que nos explicaba la pastora. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú te expones a la persona del Espíritu Santo todos los días y le dices al Espíritu Santo, no mis pensamientos, los tuyos, el Señor empieza a llenarte y es una llenura gradual, progresiva. Cada día vas recibiendo más y más entendimiento. Y cuando de un momento a otro te vas a dar cuenta, hermano, hermana querida, que tú ya no pasas entero lo que te expresa la cultura. Y como decía la pastora, cuando estás en una situación de pecado, en un contexto de pecado, a ti te huele feo y tú no te haces parte de ello, porque tienes la llenura del Espíritu Santo. Segundo, lleva cautivo cada pensamiento. Identifica pensamientos negativos o contrarios a la verdad bíblica como dudas, temores o mentiras. Sustitúyelos por las promesas de Dios. Por ejemplo, si te sientes inseguro, recuerda pasajes como Filipenses 4:13. ¿Qué dice?
que me fortalece. Haz un hábito de reflexionar sobre lo que piensas y guiarlo hacia la obediencia a Cristo. Tercero, destruye argumentos contrarios. Aprende a defender tu fe mediante el estudio bíblico y apologética. Apologética es la defensa razonada del cristianismo. Y aquí les invito a la clase de Cosmovisión. La clase de Cosmovisión es muy buena, ayuda mucho. Nos da elementos para argumentar y para tener desde lo intelectual razones bíblicas de por qué creemos lo que creemos. Sigamos la lectura. Mantén un espíritu humilde al dialogar con otros, mostrando que, hermanos, amor mientras compartes la verdad. ¿Por qué esto, hermanos queridos? Porque hay personas que caminan en estos sistemas de pensamiento, lo hacen honestamente. Que estén errados es otra cosa, pero honestamente quieren encontrar respuestas a la vida. Y uno como cristiano tiene que entender esa realidad, que no todos los que militan en este tipo de pensamientos es porque quieren ser perversos y malos. Muchos quieren buscar respuestas a las situaciones que viven, a la sociedad, a la injusticia social, etcétera, etcétera. Pero para ello necesitamos dar respuestas bíblicas honestas también. Y no agotar en el discurso diciendo, no, es que Dios todo lo puede. No, sino enséñale por la Biblia, porque es importante creer de determinada manera. Porque seguramente esas personas que están militando en este tipo de comportamientos, ideologías, algunos son activistas, son influencers, cuando son ganados a Cristo son unas herramientas potentes de bendición y de transformación por el poder de Dios. ¿Lo creemos así, hermanos? Cuarto, sometimiento total a Cristo. Haz de Cristo el centro de tus decisiones y acciones, pidiendo su guía en todo. Vive de manera que otros puedan ver el carácter de Jesús reflejado en ti, mostrando amor, compasión y justicia. Recuerda que este es un proceso continuo que requiere disciplina y ¿qué más? Dependencia de Dios. Leamos 2 Corintios 10 del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y terminamos. Importancia de la centralidad de Cristo en nuestra vida cristiana. Porque todo lo anterior es como una advertencia y como consejos, pero la esencia es lo que viene ahora. Donde nos tenemos que parar es en lo que vamos a leer ahora. La centralidad del cristianismo bíblico radica ¿en quién? En Jesucristo. El cristianismo bíblico no radica en el pensamiento de Mahoma, ni el pensamiento de Mao Zedong, ni en el pensamiento de Marx. No, es que Marx dijo tal cosa. No, es que Freud dijo tal otra. No. El pensamiento bíblico radica en qué es lo que dice Jesús. Entonces radica en Jesucristo, en su vida, muerte, resurrección y el papel que juega como Salvador y Señor. Todo en el cristianismo gira en torno a la persona y obra ¿de quién? De Jesús, quien es el fundamento de la fe cristiana. Entonces llévate algunos puntos claves de esa centralidad. Primero, lea conmigo, Jesucristo como el único camino a Dios. Según la Escritura, Cristo es el mediador entre Dios y la humanidad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Segundo, la redención es a través de ¿quién? De Jesucristo. Ningún sistema ideológico trae redención. Por eso no fijes tus ojos en estos sistemas, porque son vacíos de redención. Dice, la muerte de Jesús en la cruz es central porque por medio de ella se ofrece el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. La resurrección garantiza la victoria sobre el pecado y la muerte.
Tercero, la gracia como base de la salvación. El cristianismo bíblico enfatiza que la salvación no se obtiene por obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8 al 9. Cuarto, la Biblia como autoridad suprema. La palabra de Dios es fundamento para conocer quién es Jesús y entender su enseñanza, sirviendo como guía en la vida cristiana. Ahora recuerden una cosa, hermanos. Todo este tema y debate de las ideologías se centra en últimas sobre qué es la verdad, qué es verdadero. Y cada forma de pensamiento pretende dar una idea de la verdad. Pero Jesucristo, Él dijo dos cosas importantes. Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si quieres tener la idea correcta de verdad, tu palabra es verdad. Pero también Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy camino, soy verdad y soy vida. Dos cosas importantes, mis queridos hermanos. La palabra como verdad de Dios, todo el conjunto de libros de la Biblia como verdad establecida por Dios a los hombres, pero también la verdad como una persona. Y eso le da fiabilidad a todo lo que tú leas y encuentres en la Escritura. Entonces, la verdad es un concepto de doctrina en la Biblia, pero la verdad también es que, hermanos, una persona. ¿Y cómo se llama esa persona? Jesucristo. Así de que la centralidad del Evangelio radica en que tú confíes en Jesucristo y en su palabra como doctrina de verdad. Por último, número 5, la transformación de vida en Cristo. Ser cristiano implica ¿qué, hermanos? Un cambio continuo de vida, marcado por la búsqueda de una relación personal con Jesucristo. Si todos cambiamos lo que debemos cambiar, las ideologías pierden su peso y su valor. Pero a veces, ¿por qué las ideologías se levantan y toman mayor relevancia? Porque a veces el cristianismo no es lo suficientemente consistente y transformador. Y no en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a los que profesamos la doctrina. En la medida en que tú y yo, hermano querido, seamos profesantes serios y responsables de la palabra del Señor, ese testimonio hará que otros conozcan y lleguen al Señor, y el poder de las ideologías se va diluyendo, porque contra la verdad de Cristo, contra las vidas cambiadas, contra las vidas transformadas, contra las vidas salvadas, contra las vidas prosperadas y bendecidas por Dios, no hay ideología que valga, hermano querido. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y por último, la esperanza eterna, que no te ofrece nadie más, sino solo nuestra bendita fe cristiana. La resurrección de Cristo asegura la promesa de vida eterna para quienes creen en Él, siendo esta una de las mayores esperanzas del cristianismo. La centralidad del cristianismo bíblico es, en esencia, reconocer a Jesús como el centro de todas las cosas, vivir en obediencia a su palabra y anunciar las buenas nuevas de su reino. La centralidad de nuestra fe y acciones en Cristo nos afirma en Dios y nos libra de la influencia de vanas y huecas filosofías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Oramos? ¿Qué dice, iglesia? ¿Oramos? Pongámonos de pie, hermanos, y escúchenme bien. La pastora hablaba de educación y cómo la educación, siendo buena, termina siendo instrumentalizada por estas ideologías para torcer el corazón de los hombres, para dañarlos. Yo recuerdo en mis primeros semestres, cuando estuve en la universidad, no hace mucho, hace poquito, yo recuerdo que los profesores, casi que dejando a un lado su cátedra y su asignatura, primero entraban a discutirle si uno era creyente o no creyente.
Y la idea generalizada en muchos de estos profesores, particularmente en universidades públicas, pero esto acontece en todo, era: ¿cuál Dios? ¿Por qué eres tan absurdo y por qué eres aún tan retrógrada creyendo que hay un Dios? Y casi que el primer semestre en muchas de estas universidades es una desevangelización, y es cortarle la fe, cortarle la esperanza, robarle la confianza en Dios y negarle la posibilidad a estos chicos que ingresan a la universidad de ser buenos creyentes. Y ahí están muchos de nuestros jóvenes en la iglesia batallando con eso, porque les exponen de tal forma los argumentos que les aniquilan la fe, les roban la fe. Y por eso hoy siento, mis queridos hermanos, que debemos abrazar a nuestros jóvenes, debemos cubrirlos con oración y debemos decirle: a pesar de los engaños en los que hayas podido caer, a pesar de las circunstancias difíciles que estés viviendo, te amamos, te apoyamos y tú vas a ser un instrumento de Dios poderoso para transformación. Y joven que me estás escuchando, es posible que hayas perdido 1, 2, 3 batallas allí en la universidad. Es posible que hayas cedido a tu testimonio y a tu integridad, pero la guerra todavía no ha terminado y todavía quedan muchas batallas por enfrentar. Y Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer victoriosa en donde te encuentres, un hombre, una mujer de testimonio. Te quiere bendecir para que te proyectes, te quiere bendecir para que seas influencia, te quiere bendecir para que tomes lugares de gobierno y de dominación sobre esta nación.